Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la sesión 10 del módulo de finanzas de la maestría en estrategia empresarial. Les recuerdo a usted que tiene que estar reforzando el conocimiento que va adquiriendo en cada una de las sesiones con el empeño de sus notas respectivas. Asimismo, no se le olvide consultar a su tutor para efecto de ir aclarando alguna de sus dudas que vayan surgiendo en cada una de las sesiones. Y de cierta forma esto le va a permitir a usted poder consolidar y reforzar su conocimiento respectivo hacia nuestro módulo de finanzas. Vamos a recordar qué es lo que vimos la sesión anterior, para poderla ligar con esta sesión. La sesión anterior, la sesión 9, tuvimos la fortuna de poder conocer lo que es el interés compuesto. Es decir, esa parte de ir haciendo capitalización en cada uno de los periodos respectivamente. Eso nos permitió, de cierta forma, poder diferenciar de lo que es el interés simple que lo vimos en sesiones anteriores a lo que vimos en la sesión anterior, que es interés compuesto. Usted ya puede estar haciendo su propio juicio al respecto de qué fue o qué son las diferencias entre uno y el otro. Y que de cierta forma, como le comenté en un inicio, en la práctica usted estará presenciando de una manera más constante lo que es el interés compuesto. Es lo que de cierta forma cuando solicitamos un crédito o bien invertimos, el interés que nos manejan los bancos es interés compuesto. Así es. Entonces lo pudimos también reforzar con un par de casos prácticos que nos permitió en primera instancia ver el escenario acerca del monto, calcular un monto, es decir, al final del periodo. Por un lado, y por el otro lado, poder determinar el capital al inicio del año, que fue el caso del ejercicio 2. Usted se pudo percatar también cómo fue realizándose la solución de cada uno de los problemas, aplicando técnicas de despeje, técnicas de poder ir eliminando las operaciones de adentro hacia afuera, estar experimentando el tema de cómo elevar, cómo en todo dado sacar los productos, etcétera. De cierta forma usted se está familiarizando, aparte de las matemáticas, también no lo dudo que se está familiarizando con su calculadora o bien con su computadora, que de cierta forma le va a permitir o va a ser su herramienta para efectos de la toma de decisión. Asimismo, con los ejercicios que los voy desarrollando paulatinamente, a usted se le va a facilitar más la apertura y el aprendizaje de cada uno de estos casos prácticos. Ahora bien, ¿qué vamos a ver en esta sesión? En esta sesión seguimos abordando nuestro tema 2, que es matemáticas financieras, ¿sí? Nuestra sesión 10, y entramos con los objetivos de la sesión. ¿Qué es lo que vamos a cumplir en esta sesión? Lo siguiente, conocerá el concepto de tabla de amortización y la importancia que tiene dentro de la obtención de un financiamiento en la empresa. Es decir, su nombre lo dice, hay que ir amortizando. ¿Qué quiere decir eso? Hay que irlo descargando paulatinamente en cada uno de los periodos que se van haciendo del financiamiento. Es decir, supongamos, y lo veíamos en la sesión anterior, cuando usted recordará, teníamos un financiamiento a 3 años, ¿sí? Y venía la famosa pregunta, ¿cuántos trimestres va a haber en 3 años? Y lo veíamos dentro de nuestras diapositivas, decíamos, sí, existen 4 trimestres en un año, por ende son 12 trimestres son 12 trimestres en los 3 años. Es decir, en los 3 años va a integrar 12 trimestres el financiamiento. Ahora bien, ¿cómo vamos a ir pagando esos intereses en cada uno de los trimestres? Es por eso que es capitalización, porque en cada trimestre se están originando intereses. Pero si usted recordará o lo vimos en los ejercicios, llegábamos al monto final de los intereses. No sé, nos arrojaban cifras de 321,000, 315,000, etcétera. Usted tendrá más fresca ahorita el dato cuando calculábamos los intereses. Pero obviamente las instituciones financieras no nos van a decir, sí, págame hasta el final los intereses. No, para nada. A ellos les va a interesar que cada
trimestre, es decir, cada periodo de capitalización, hay que pagarle los intereses respectivamente. Entonces, en base a eso, hay un concepto que se le llama tabla de amortización. Es decir, ¿cómo vamos a ir amortizando esos 321,000 pesos que nos daba en algún ejercicio? ¿Cómo los vamos a desglosar durante los 12 trimestres, cómo los vamos a ir desglosando para efectos de ir pagando los intereses respectivos y aparte, permítame decirle a usted que también hay que pagar cierto capital al respecto. Entonces, es por eso que dice amortización. Vamos a ir amortizando la deuda. ¿Para qué? Para que al final del último periodo de capitalización, sea trimestre o bimestre, lleguemos a cero. Ese va a ser el objetivo, o es el objetivo de cierta forma, o el fin que tiene una tabla de amortización. Siguiendo con nuestros objetivos, dice lo siguiente: habrá aprendido a determinar la amortización de un crédito por medio de pagos iguales, para efectos de que pueda determinar los mismos en el campo laboral. Permítame decirle qué significa esto. Cuando llegamos y pedimos ya sea un préstamo personal o un préstamo bancario por parte de una empresa, siempre las instituciones nos dicen, su pago mensual va a ser de X cantidad, ¿sí? En esa X cantidad la integran un tanto los intereses y otro tanto el capital, que se va a ir amortizando. En ese sentido, los pagos son iguales. Un decir, va a pagar usted 4,000 pesos al mes para ir amortizando, para que al final del último mes usted ya no nos deba nada. Y paulatinamente, primero se van a ir pagando los intereses y después el capital. ¿Sí? Primero a las instituciones lo que les interesa es que primero paguemos intereses y paulatinamente se van pagando el capital. ¿Para qué? Para que al final del último periodo sea al revés, se paga capital en abundancia y los intereses ya son pequeños. ¿Por qué? Porque siempre en un financiamiento lo que va en primera instancia a pagar la persona que lo solicitó son los intereses y después va el capital. De cierta forma, pues es parte de la institución financiera, es parte del negocio y que de cierta forma le permite captar lo que al banco le interesa, ¿no? El negocio del interés, ese va a ser su ganancia al respecto. Entonces, la tabla de amortización nos va a permitir conocer al respecto su función. Ahora bien, vamos a entrar a lo que es la definición. Y aquí lo menciona la tabla de amortización. Dice, frecuentemente al concertar un crédito bancario o cualquier otro crédito financiero, el deudor siente que no cubre el capital con sus pagos y que lo único que está pagando son intereses. Comúnmente se vive esas experiencias, ¿no? Uno dice, caray, yo no le bajo al capital, pero estoy pagando bastante dinero. Pero en base a eso, en base a este cuestionamiento, la respuesta es la que le acabo de mencionar hace un momento. Primero vamos a pagar intereses, después vamos por el capital. Así va a ser, de cierta forma, la mecánica. Siguiendo con la diapositiva nos dice lo siguiente. La gran mayoría de deudores bancarios y financieros olvidan que su crédito debe cubrir intereses. Cuando recibe su saldo insoluto, se sienten defraudados, pues solo restan sus pagos al capital, sin tomar en cuenta que por parte de estos pagos cubre el costo del dinero, es decir, los intereses. Lo que hace un momento le comenté. Primero tenemos que ir pagando paulatinamente y en gran medida los intereses y posteriormente estaremos amortizando el principal, el capital, para que al final del periodo se haga contraparte. Lo que dice la palabra se va haciendo a la inversa. Se paga más capital y poco interés. En ese sentido se va realizando de una u otra forma estas situaciones que le permiten a los usuarios del crédito poder satisfacer sus necesidades respectivamente. Entonces, el objetivo de la tabla de amortización es conocer de una u otra forma cómo es la función
que se va haciendo tanto de los intereses como del capital al respecto. Siguiendo con nuestra presentación, la siguiente diapositiva nos dice lo siguiente. Existen muchos modelos de amortización de créditos. En algunos de ellos se cubren más intereses al principio que al final, lo que hace un momento le comenté. En otras, por el contrario, menos intereses al principio y más al final, ¿sí? Hay modelos, donde la amortización de capital es igual en cada pago. Otras donde se amortiza más capital al final. Y por último, nuestro último concepto de estrofa dice, cualquiera que sea el modelo que adopte o que escoja el deudor, es conveniente mostrar al cliente una tabla de amortización del crédito para que este último se dé cuenta cómo lo va a finiquitar. Esto es importante. Usted que me está observando, es importante que lo contemple. No nomás decir, llegar y tocar, oiga, necesito tal cantidad de dinero, se la hagan a llegar, ¿sí? Usted la pueda captar y después decir, bueno, ¿y bajo cuántos plazos, bajo cuántos meses tengo que pagar el crédito? Nunca me dijeron cuánto iban a ser mis pagos mensuales o bimestrales, semestrales, lo que sea, el periodo. Yo ya logré mi fin, poderme allegar de recursos, que es lo que me está urgiendo en este momento en la empresa. Pero no se le olvide que también es de urgencia saber cuánto tiene que pagar usted en cada uno de los periodos. ¿Cuánto tiene que pagar? Eso es importante. ¿Por qué? Porque eso lo debe de contemplar, en su flujo de efectivo, en su parte de egreso de dinero. Entonces, recuerde bien que es importante que cuando usted pacte un financiamiento, le solicite a la gente que le está llegando el mismo, le solicite su tabla de amortización. ¿Cómo voy a pagar? ¿Durante cuántos años? 12 meses, 24 meses, 36 meses, llámese en finanzas personales, ahora en finanzas corporativas, llámese 1 año, 2 años, 5 años, etcétera. Pero conocer cuáles son las condiciones del juego. Si nosotros vamos a jugar fútbol y le dicen a usted, oye, tú ponte de una posición de defensa, pero si usted no sabe que el defensa debe de ser el último filtro para que llegue el balón del enemigo, porque está pronto a meter un gol hacia la portería, si usted no conoce esas condiciones del juego, si usted no conoce que si usted se barre de una manera brutal, le pueden sacar una tarjeta roja y expulsarlo del juego, si usted no sabe que cuando sale la pelota tiene que tomarla y hacer un saque de manos o bien un tiro de esquina, etcétera. Si usted no sabe las condiciones del juego, difícilmente va a poder jugar el mismo. ¿Qué va a suceder? Que a la primera de cambio, pues va a pasar a retirarse del mismo juego. Y eso de cierta forma le va a impedir a usted poder tomar decisiones al respecto. ¿Por qué? Porque si lo retiran del juego, lo que va a ocasionar es que deje a su equipo con menos elementos en el campo de fútbol. Y eso no se trata. Es un trabajo en equipo y es un trabajo en donde tiene que usted estar bien adecuado a las condiciones que le estén proporcionando. ¿Por qué? Vamos a transformarlo a la parte de las finanzas. Traemos este ejemplo que acabamos de decir. ¿Qué pasa en el momento de que ya llegué con el dinero que necesitamos? Perfecto. Ese día hasta armamos fiesta, ¿verdad? Pero al cabo de un mes no sale el pago, la mensualidad para ir amortizando el crédito. Y después de no hacer el pago, a los 15 días nos hablan y nos dicen, oiga, no me ha pagado usted la mensualidad, ¿qué sucede? Y aparte se le está acumulando la segunda. Entonces ahí es cuando uno dice, ah caray, yo nunca supe cuánto tenía que pagar y cuánto tenía que pagar. ¿Cuándo y cuánto? Es decir, lugar y monto. Entonces, en ese sentido usted debe de conocer las reglas del juego, ¿sí? Y es muy importante en el momento que usted pacta el crédito respectivo para poderlo finiquitar, como lo menciona nuestra diapositiva. Por el otro lado, también es conveniente, explicarle si la tasa de interés que se le va a aplicar a su crédito es fija o variable y sus implicaciones financieras.
Fíjese bien usted, aquí es algo muy importante que comentar cuando hablamos de la tasa de interés. Que de hecho ya lo mencionamos con anterioridad, ¿no? Ya estuvimos hablando tasa capitalizable, interés compuesto, interés simple, etcétera. Pero aquí hay algo muy importante que recalcar. Si es una tasa fija o variable. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted pacta el crédito y dentro de las condiciones de juego que hace un momento mencioné, debe de saber si esa tasa que le estén diciendo, es decir, si le dice el ejecutivo, oiga, usted va a estar pactando o su crédito va a tener una tasa del 18% capitalizable mensualmente, se me ocurre en este momento, usted tenga que decir, y esta va a ser una tasa fija, es decir, va a ser fijo durante todo el tiempo del crédito, porque el ejecutivo le puede decir, es tasa del 12%, perfecto, uno se puede ir muy contento porque fue la tasa que le permitió a usted tomar decisión. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, bien? ¿Qué va a pasar en el momento que en el mes 5 le digan, oiga, la tasa ya ahora es del 13? Y después pasan otros 2 meses, ahora subió al 15. ¿Por qué? Porque, digo, es un tema de economía, pero las tasas van haciéndose en base a oferta y demanda en el mercado. Entonces, en ese sentido, si las tasas se van incrementando, téngalo por seguro que usted se está ahorcando y no va a poder hacerle frente a esas obligaciones que ya contrajo en un inicio. Entonces hay que dejar muy claro, es una tasa fija o variable, es decir, ese 12% es fijo para todo el plazo del financiamiento o bien va a estar fluctuando, es decir, va a ser variable. ¿Por qué? Porque cuando son tasas variables, la toma de decisión, es decir, la contemplación del flujo es impredecible. Porque usted no va a saber si en este mes va a ser del 15 o va a ser del 14 o va a ser del 16, etcétera. ¿Por qué? Porque usted, estoy seguro que pronosticó a una tasa del 12, no una tasa del 16. Y al subir la tasa implica que usted desembolse más dinero y se vean afectados los recursos de la empresa. Entonces tenga mucho cuidado en ese sentido la serie de preguntas con su ejecutivo. Es decir, ¿cómo va a ser la tasa? ¿Fija o variable? En síntesis, una tabla de amortización es la representación numérica en forma de cuadro de los pagos a que va a hacer el cliente y su distribución a pago de capital e intereses, ¿sí? Va a ser un cuadro en donde nos va a mostrar cómo se va a ir amortizando desde un inicio el dinero que solicitamos en base a los intereses y la amortización hacia el principal. En ese sentido vamos a ir conociendo en cada uno de los meses, es decir, podemos llegar al mes 15, si solicitamos 1,000,000 de pesos y llegamos al mes 15 y usted se va a poder dar cuenta en la tabla de amortización en el sentido de, caray, ya no me faltan 800,000 pesos, se me ocurre. Y después llega al mes 20, me falta por pagar 700,000 y así sucesivamente va a ir aminorando. Con la tabla de amortización se hace con el objetivo de que usted tenga el estatus de su deuda paulatinamente en cada uno de los periodos. Para efectos de poder determinar esta tabla de amortización y para poder conocer los pagos que sean iguales y constantes, tenemos que entrar a un tema que se llama anualidades. Y esto de anualidades nos dice lo siguiente: recibe el nombre de anualidad a un conjunto de pagos de igual valor realizados a iguales intervalos de tiempo. Repito, recibe el nombre de anualidad a un conjunto de pagos de igual valor realizado a iguales intervalos. Es decir, está siendo paralelo al respecto. Al pago realizado periódicamente se le da el nombre de renta. Es decir, la renta va a ser, digo, no es que estemos arrendando, sino se le conoce de una manera en matemáticas a la renta el pago mensual, bimestral, anual, etcétera. Los periodos pueden ser de tipo, aquí lo hago mención, mensual, bimestral o trimestral. Se define como el plazo de una anualidad al tiempo que transcurre entre el inicio del primer periodo
y el final del último periodo, ¿sí? Ya lo vimos eso con anterioridad, plazo, el inicio y el final, es decir, cuánto tiempo va a durarnos el financiamiento. Por otro lado, debe aclararse que el significado de una anualidad no necesariamente tiene que ser pagos anuales, sino que son pagos que realizan a iguales intervalos de tiempo con una tasa anualizada. Ahora bien, dentro de las anualidades vamos a conocer la anualidad vencida. Y nos dice lo siguiente, se dice que una anualidad es vencida cuando el pago de la renta, es decir, la mensualidad, se realiza al final de cada periodo. Es la forma más común de poder calcular la renta de un periodo por medio de la siguiente fórmula. Es decir, ¿qué es lo que nos está diciendo el tema de vencido? Dice, bueno, hasta el final del periodo, es decir, al final de cada uno de los periodos, tú me vas a estar pagando paulatinamente. Vamos a verlo desde un punto de vista, aquí se me vino a la mente el ejemplo del arrendamiento. Cuando estamos arrendando, comúnmente, la gente que nos facilita este tipo de operación, pues nos pide la renta al inicio, ¿verdad? Al día 1. A eso se le está llamando anticipado, ¿sí? Estaríamos hablando de una renta anticipada. Pero ¿qué pasaría si nos dice, no te preocupes, tú haz uso y goce del mes del inmueble y en el día 30 me la pagas? Esa es la vencida, es decir, al final del periodo, ¿sí? Para que diferenciemos cuando hablamos de anticipado y de vencido. Y si usted puede observar, ahí viene una fórmula que nos dice A es igual a valor presente que multiplica a la división que se da entre la tasa de interés entre 1 menos 1 más tasa de interés a la menos n, que menos n es el número de años de financiamiento. Con esta fórmula nosotros vamos a conocer lo que es la anualidad respectivamente. Ya sabemos que VP es el valor presente, ¿sí? A va a ser el pago anual. Esto no quiere decir, esto lo estamos haciendo de manera anual, cabe la redundancia, pues se puede hacer de manera mensual, también usted lo puede realizar. Aquí es como un ejemplo, y en Matefin se le da mucho el tema de anualidades, pero llámese la renta, y lo comentaba en la diapositiva anterior, puede ser bimestral, mensual o semestral o cuatrimestral, etcétera, como usted guste. Pero aquí, de cierta forma, esta fórmula va a permitirnos conocer la renta, es decir, el pago mensual, trimestral, de cualquier tiempo, para poder irlo amortizando el crédito. Y viene consigo un ejercicio. Dice, ejercicio 1. El día de hoy usted solicita un crédito en un banco por 10,000 pesos, mismos que cubrirá usted con pagos iguales anuales de 5 años a una tasa del 30% anual fija, ¿sí? Le voy a leer otra vez el ejercicio para que lo vayamos entendiendo paulatinamente. Dice, el día de hoy usted solicita un crédito. Si estamos diciendo que el día de hoy usted va a solicitar un crédito, es decir, que al día de hoy usted le va a entrar dinero fresquecito a su bolsillo, ¿eh? Volvemos al tema de saber leer los problemas. En matemáticas, le reitero, en matemáticas muchas veces se nos hace el coco, no porque no podamos resolver, muchas veces porque no sabemos leer. Entonces yo le invito a usted que lea el problema varias veces, no importa si usted está al lado con su esposa o sus hijos y digan, bueno, ¿qué le pasa a mi papá o a mi marido? No, usted no le dé pena. Usted lea varias veces el problema con el objetivo de que lo vaya entendiendo. Y si es posible que dibuje su línea de tiempo, si es posible que dibuje unas manzanitas, unas peritas o una ranita que vaya brincando, a usted no le dé pena. Usted, lo importante es que tenga que resolver el problema. Los problemas, muchas veces, la mayoría de las veces en matemáticas, los problemas se resuelven con un lápiz y un cuaderno y haciendo diagramas, ¿sí? Eso es importante porque ahí es donde empieza a partir la imaginación de cada uno de nosotros para la solución de la operación. Entonces, sigo citando el enunciado.
El día de hoy usted solicita un crédito en un banco por 10,000 pesos. Al día de hoy usted le van a dar 10,000 pesos, usted necesita. Mismos que cubrirá usted con pagos iguales anuales de 5 años a una tasa del 30% anual fija. Para resolver el problema, tendremos que aplicar la fórmula de anualidad vencida. Vamos a verlo en primera instancia antes de resolver. Vamos a ver en un diagrama de tiempo qué es lo que nos están solicitando. En una línea de tiempo. Dice lo siguiente, dice, al día de hoy solicito un crédito en un banco por 10,000 pesos. Ahí están los 10,000 pesos, ¿sí? Mismos que cubrirá usted con pagos iguales anuales de 5 años. Listo, ahí están los 5 años. Van a ser pagos anuales iguales, es decir, lo que comentábamos, la renta, ¿sí? O la anualidad, si lo queremos ver usted también con otra literal, la anualidad. A una tasa del 30% anual fija. Hay una tasa de 30% anual. Y es fija, ¿no? O sea, hablábamos de la tasa fija y la tasa variable. Aquí se va a comportar la tasa del 30% fija en todo el financiamiento. Y posteriormente viene nuestra fórmula, que nos dice lo siguiente. La anualidad va a ser igual al valor presente, ¿sí? Abrimos un corchete, interés que divide a 1 más, perdón, es menos, discúlpeme, menos, ahora sí me falló la vista, ya me hace falta graduación, 1 menos 1 más i a la menos n. Listo. Ahí está nuestra fórmula de anualidad. Con esta fórmula vamos a poder conocer usted y su servidor el tema de las rentas. Y usted observa ahí en la diapositiva, se lo voy a hacer mención con el puntero. Usted puede observar que la A es nuestra incógnita, ¿sí? VP es valor presente, son los 10,000 pesos. La I es la tasa, que es del 30% anual fija. Y N es igual a los 5 años. Sustituyendo en la fórmula, hacemos lo siguiente. Nos dice, ya con los ingredientes que tenemos aquí, que la anualidad va a ser igual al valor presente, que son los 10,000, que multiplica a la tasa, que ya la conocemos, la tasa, que es del 30%, tasa decimal, dividido entre 1 menos 1 más la tasa otra vez, elevado a la menos n. Menos n, ¿qué significa? Son 5 años, a la menos 5, ¿sí? A la menos 5. En ese sentido, vamos a conocer nuestra anualidad, ¿sí? Usted realiza sus operaciones, recuerde, operaciones de adentro hacia afuera. Primero usted determine la sumatoria de 1 más punto 30. Ese resultado lo tiene que elevar a la menos 5. El resultado que le dé va a ser 1 menos lo que acaba de determinar. Y ese producto va a ser su denominador. En la parte superior que está el numerador es el punto 30. Entonces, punto 30 entre lo que acaba usted de determinar. Y esa va a ser la parte total del paréntesis, para que después lo multiplique por 10,000. En ese sentido, su resultado que le va a arrojar, en este caso, va a ser el siguiente. La anualidad o el pago, la renta, va a ser de
4.105.81. Listo. Ahí está nuestra anualidad. Es decir, se tienen que hacer pagos. A lo que queremos llegar es que nuestra renta en cada uno de los años va a ser de 4.105. Ahí está, en cada uno de los puntos. Dice, ahora bien, puntos a considerar en la tabla de amortización, en la elaboración de la tabla de amortización. Una tabla de amortización debe contener por lo menos 5 columnas y en nuestro caso, digo por lo menos, pero en nuestro caso vamos a utilizar 6 columnas. Antes de entrar a la tabla de amortización, hago un corte. Ya sabemos que van a ser 10,000 pesos lo que estamos solicitando. Nuestras anualidades o nuestras rentas van a ser de 4.105 pesos con 81 centavos. Ahora vamos a conocer nuestra tabla de amortización. La vamos a empezar a diseñar para efectos de ir conociendo cada una de ellas. Y nos dice lo siguiente, para efectos de la tabla. Dice que van a ser 6 columnas. Van a ser 6 columnas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está. Vamos a hacer 6 columnas. Y de todas no se preocupe, en las siguientes diapositivas se va a ver mostrada la tabla de amortización, pero quiero que usted me siga en el pintarrón para que podamos observar cómo se va a hacer la elaboración de la misma. Dice, la primera que corresponde a los periodos y que enumera desde 1 hasta n, ¿sí? Es decir, aquí van a ser los periodos. Ya sabemos aquí que van a ser 5 años. Ahí tenemos nuestra primera columna, los periodos. Nuestra segunda columna corresponde al capital y en ella se anotan los saldos de cada periodo. Ahí está nuestro capital. La tercera columna corresponde al interés que se pagará en cada uno de los años respectivos y se calcula multiplicando el capital del periodo por la tasa con la que se contrajo el mismo. Entonces vamos a poner nuestra tercera columna, los intereses. Ahí está. Nuestra cuarta columna corresponde al pago anual, misma que se calcula con la fórmula de la anualidad vencida, misma que ya la determinamos. Aquí va a ser el pago, ¿sí? Es decir, anual. Nuestra quinta columna corresponde a la amortización o abono a capital y se obtiene de restar el interés que determinamos en la tercera columna con el pago anual que calculamos en la cuarta columna. Ahorita lo vamos a ir resolviendo paulatinamente. Déjeme ver usted amortización de capital. Aquí está. Amortización o abono a capital. La sexta columna, que es el capital final, esa se determinará de restar el capital inicial, la primera columna, y la amortización de la quinta columna. Ahorita vamos a ir manejando las diapositivas para que lo vamos determinando. Entonces aquí va a ser el capital al final, o sea, el saldo final. Listo, aquí está el saldo final. Como otra referencia, en el último periodo de la columna de capital final, siempre se debe llegar a 0. ¿Qué nos está diciendo esto? Que en el último periodo, ¿sí? Aquí vamos a traer n periodos. Ahorita lo vamos a ir haciendo con nuestro caso, pero aquí vamos a traer n periodos. Lo que nos está diciendo es lo siguiente, que en el último periodo, ¿sí? El que está hasta abajo, el último, en esta columna, al final
nos tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque en ese momento podremos decir que ya pagamos el crédito, ya amortizamos el mismo. En ese sentido, en nuestro punto 9 dice, asimismo, se debe de sumar la columna de interés en donde podrás saber los intereses que estaremos pagando por todo el préstamo. Y por último, el punto 10, se debe sumar la columna de pago anual, ya que su resultado nos estará indicando cuánto estaremos pagando con el préstamo en su totalidad, ¿sí? Entonces, de cierta forma, como que es una receta de cocina, veámoslo de este punto de vista, que nos va a permitir conocer o determinar cómo o en qué función se va a ir calculando cada una de las etapas o fases de la tabla de amortización. Si les parece bien a usted, vamos a verlo de este punto de vista. Aquí usted le hago muestra de la tabla de amortización y vamos a ver. Nos dice que son 5 periodos, ¿sí? ¿Dónde tomamos ese dato? Usted aquí lo puede observar, nos lo dice el ejercicio que corresponde a 5 años. Entonces, en la columna de periodos, usted se puede percatar que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí están los 5 años. En este caso son años. Ahí están los 5 años, ¿sí? En la siguiente columna usted puede observar que tenemos el capital inicial. El capital que solicitamos al principio como parte de hacerle frente a nuestras obligaciones. En ese sentido, usted puede observar que el capital es, aquí lo muestro, aquí usted lo está observando, es de 10,000, ¿sí? De 10,000. Ahora bien, los intereses, ¿cómo se van a determinar estos intereses? Permítame, me voy a ir a la diapositiva donde vemos cómo se van a determinar estos intereses. Dice, en el punto 4, aquí lo voy a mostrar con el puntero. La tercera columna corresponde intereses que se pagará en cada uno de los años respectivos y se calcula multiplicando el capital del periodo por la tasa con la que se contrajo el préstamo. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Lo siguiente. Para que esto no esté muy apretado aquí, vamos a borrar esta parte. Vamos a borrar esta parte. Y nos dice, los intereses va a ser la multiplicación del capital por la tasa de interés. Ya sabemos que la tasa de interés, aquí usted la está observando, es del 30% anual. Entonces, para hacer operaciones hay que convertir a la tasa decimal. Van a ser los 10,000 por punto 30. Eso le va a dar a usted los intereses que compete a ese periodo, lo que usted va a pagar de intereses en ese periodo. Me voy a ir a la diapositiva donde usted puede observar su tabla de amortización. Usted observa que en la columna de intereses tenemos un importe. Esto quiero mencionarle que son flechas, nomás para darle seguimiento y no nos vayamos un poco chueco. Son los 3,000 pesos. Esto que estoy haciendo en el pintarrón, usted ya lo tiene también en su presentación. Nomás quiero que vayamos siguiendo a la par cómo se fue dando solución a la misma tabla de amortización. Ahora bien, el pago anual ya lo determinamos, lo vimos en la anualidad, en el cálculo de la anualidad. Usted lo recordará, hicimos la fórmula de anualidad vencida, que era VP, que multiplica a 1 entre 1 menos 1 más la tasa de interés elevado a la menos n. En ese sentido calculamos nuestra anualidad y es de 4,105, si no mal recuerdo. 4,105.81, me faltó recordar los centavos, ¿sí? 4,105.81. En ese momento ya tenemos ahí fijado nuestro pago anual. Ahora bien, ¿cuál va a ser la amortización de capital? Permítame remitir a la diapositiva donde vemos la receta de cocina para poder hacer esto.
Si usted observa, esto viene en el punto 6. Dice, el punto 6 dice lo siguiente. Permítame enseñárselo con el puntero. Aquí está punto 6. Dice, la quinta columna corresponde a la amortización o abono a capital y se obtiene de restar el interés que determinamos en la tercera columna. Aquí está la tercera columna, ¿sí? Aquí está la tercera columna, ¿sí? Tercera columna con el pago anual que calculamos en la cuarta columna. Aquí está mi cuarta columna, ¿verdad? Aquí está, mire. 1, 2, 3. Aquí está tercera y aquí está la cuarta. Aquí están los intereses que menciono. Aquí está el pago anual. Entonces nos dice, la amortización del capital va a ser la minoración de estos dos factores. Es decir, el pago anual menos los intereses. Obviamente que si esto lo sustituimos con los valores que estamos reflejando en nuestra tabla de amortización, va a ser lo siguiente. El pago anual es de 4,105.81 menos 3,000. El resultado va a ser de 1,105.81. ¿Sí? Usted ahí en su calculadora mete esta operación en la misma. El pago anual menos los intereses. Esto es lo que va a venir en nuestra columna de amortización del capital. 1,105.81. ¿Sí queda claro? Ahora bien, me voy a remitir a la diapositiva de la tabla de amortización. Nos hace falta la última columna, que ahí le hago mención que es capital final, o bien también se le puede conocer como saldo final, como lo estoy mostrando en el pintarrón. Y en esa columna nos dice lo siguiente. Viene en el punto 7. La sexta columna, que es el capital final, esta se determinará de restar el capital inicial de la primera columna y la amortización del capital de la quinta columna. Aquí está, bueno, llamémosle primera columna por el aspecto de numeración. Digo, nuestra primera columna son periodos. Aquí está el tema del capital que menciona ahí. El capital y la amortización del capital. Es decir, segunda columna menos la amortización del capital. No confundamos las mismas. Sabemos que el capital en este periodo es de 10,000. Y eso le vamos a restar la amortización de capital, que es de 1,105.81. Eso me va a dar mi saldo final, mi capital final. Y si usted observa, me voy a remitir, mejor dicho, a la diapositiva donde vemos la tabla de amortización. El resultado es de 8,894.19. Este resultado es el que voy a reflejar aquí en el saldo final. 8,894.19. ¿Sí? Usted puede observar cómo se fue haciendo el llenado del primer periodo. Ahora bien, ¿qué es lo que nos hace falta contemplar? El segundo periodo. El segundo periodo, en el capital inicial, el saldo final se va a convertir en saldo final. Es decir, estos 8,894 que cerré el primer año se van a convertir en mi saldo o en mi capital inicial del siguiente año. ¿Sí? Y así sucesivamente voy a ir haciendo las operaciones correspondientes. Es decir, cuando determiné los intereses, ¿qué fue lo que hice? Capital por la tasa. Ahora en este caso ya no van a ser el capital de 10,000.
Ahora el capital va a ser de, aquí hacemos una división para poder diferenciar de un año a otro año. Ahora el capital va a ser de 8,894.19 por 0.30. Y eso es lo que nos da de resultado 2.668.26. ¿Sí? Y así sucesivamente vamos a ir determinando cada una de las columnas. Para efectos de el pago anual, ese sí se va a conservar. Recuerde, el pago anual es lo que vamos a pagar cada año. 4,000, ese se va a conservar en todos los años. En este caso viene siendo los 5 años. ¿Sí? Como usted puede observar, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Esto se va a mantener constante. Eso es lo que usted va a estar pagando en cada uno de los años. Usted ya va a saber de cuánto va a ser su pago. Esto lo tiene que contemplar usted dentro de su flujo de efectivo. ¿Sí? De su flujo de efectivo. Eso es lo que usted va a estar erogando cada uno de los periodos. Ahora bien, va a ir determinando usted cada uno de los años. De hecho, ahí en la diapositiva ya trae la solución contigua. Pero antes de darle fin a la tabla de amortización, yo le quiero hacer mención a lo que le comentaba en un inicio. Cuando muchas veces se dice, oye, yo estoy pagando y no veo que aminore la situación. Fíjese bien usted, en el primer año, usted pagó 4,105 pesos con 81 centavos. También lo está observando en su diapositiva. Pero esos 4,105, ¿sí?, del primer año, punto 81, están conformados por 3,000 pesos de intereses y 1,105.81 de amortización de capital. Así es como están integrados. Es cuando muchas veces se dice, oiga, pues ¿sabe qué? Le estoy dando dinero, depositando y no veo cómo baja. Claro, ¿por qué? Porque el banco lo que le está haciendo en primera instancia es que de este pago, lo primero que está destinando son intereses y después la amortización, ¿sí?, de capital. Entonces, es decir, usted le está destinando 3,000 pesos al pago de interés y 1,105 pesos al pago del capital. Ahora bien, vamos a irnos al extremo. En el año 5, le voy a mencionar con el puntero dentro de su diapositiva. Observe cómo ahora se pagan menos intereses en el año 5. Ahora está pagando 947 pesos con 45 centavos. Y el capital se está incrementando. Ahora está aminorando usted el capital, su importe de 3,158.36. Se hace la contraparte. Al final del periodo usted está amortizando más al capital que a los intereses. Los intereses se van reduciendo paulatinamente en cada uno de los años, como usted lo puede observar. También el saldo final, pues llegamos a cero, que era lo que le comentaba en este momento, ¿verdad? En este momento de este periodo hay que llegar a cero. Eso quiere decir que acabamos de terminar, perdón por la expresión, acabamos de liquidar nuestro crédito, ¿sí? En el año 5 finalizamos el crédito. Y obviamente la columna de saldo final, perdón, aquí está en la diapositiva, la columna de saldo final, usted puede observar cuánto es lo que le resta en cada uno de los periodos por amortizar de su deuda, ¿sí? También, si usted puede observar, va minorando paulatinamente. Interpretación de la tabla de amortización. Dice, como bien podemos observar, los préstamos solicitados el día de hoy por 10,000 pesos, estaremos pagando por el mismo 20,552 pesos. Nuestro pago mensual es de 4,105 pesos en cada año. De esta última cifra, por ejemplo, el primer año estaremos pagando 3,000 pesos de intereses y el resto, que son 1,105 pesos, que se estará amortizando al capital.
así sucesivamente hasta que lleguemos al último año en donde se sigue pagando la misma mensualidad de 4,105 pesos con 81 centavos, tan solo con la diferencia de que este último año los intereses ya disminuyeron a 947 pesos, que es lo que le hice mención en primera instancia hace un momento, y el pago del capital es de 3,158 pesos. Ustedes pueden dar cuenta cómo el efecto es retroactivo, ¿no? De cierta forma. Y reflejándose en la última columna, llegando a la liquidación, que es cero. Ahora bien, ahí le estoy mostrando en la diapositiva una actividad de aprendizaje. Dice lo siguiente, tabla de amortización. Dice, se contrae una deuda de 250,000 pesos a pagar mediante 5 pagos anuales iguales a una tasa del 18% anual fija. Elabore una tabla de amortización correspondiente a la deuda y asimismo interprete los resultados obtenidos. En base a este ejercicio, esta tabla de amortización, le voy a pedir a usted que para efectos de reforzar el conocimiento en esta actividad de aprendizaje, realice lo que un momento estuvimos viendo hace un momento con la elaboración de la tabla de amortización. Muy bien, ¿qué es lo que hemos aprendido en esta sesión? En esta sesión pudimos observar la función que tiene la tabla de amortización en el momento que contraemos créditos con instituciones bancarias. Asimismo, también nos pudimos aprender y percatar cómo es la elaboración, conocer los estatus en cada uno de los años de cómo voy liquidando mi crédito, asimismo conociendo los pagos iguales y constantes en cada uno de los periodos que se haya pactado. Y también conocimos y aprendimos de cierta forma cuánto se está direccionando hacia la amortización de capital y cuánto se está pagando de intereses. Es de cierta forma importante que usted conozca las condiciones del juego en el que un momento dado usted solicitó entrar cuando pidió el crédito. Entonces, esas condiciones del juego es muy de vital importancia para que usted pueda tomar decisiones al respecto para efectos de su flujo de efectivo. En este momento terminamos esta sesión. De mi parte ha sido todo. Le agradezco mucho la atención prestada y nos vemos a la próxima. Gracias.